distribución y excreción de los medicamentos. Ya sabemos que la farmacocinética se encarga de estudiar todos los procesos y factores que se determinan la cantidad de fármaco presente en su sitio de acción, en biofase. Biofase es el sitio de acción del fármaco. Siempre en función de la dosis administrada y el tiempo transcurrido desde su administración. Estos procesos se agrupan bajo la sigla ME, que quiere decir A de absorción, B de distribución, M de metabolismo y E de excreción. La clase de hoy hace referencia a la distribución y excreción de los medicamentos. Cuando hablamos de la distribución del fármaco, entendemos que ésta comprende el transporte de fármacos en la sangre y su ingreso a los diferentes órganos y tejidos. En estos órganos y tejidos, el fármaco va a ejercer su acción farmacológica o va a ser por donde se va a eliminar. Como pueden ver, puede ingresar a absolutamente todos los tejidos y puede atravesar todas las barreras y estar en todas las secreciones. La distribución está afectada por tres factores. Primero, las características físico-químicas del fármaco, que son su tamaño molecular. Mientras más pequeño el fármaco, va a existir una mayor penetración tisular. La afinidad tisular del fármaco, ya que existen fármacos que se fijan a proteínas dentro de los tejidos y se pueden quedar de forma de reservorio en estos tejidos y redistribuirse después. Por ejemplo, las tetraciclinas, que son unos antibióticos de amplio espectro, suelen fijarse en el tejido óseo y en el tejido dental. Y la característica física más importante que determina la distribución es la liposolubilidad. Mientras mayor liposolubilidad tenemos, mayor penetración a los tejidos. El mejor ejemplo de esto es la barrera hematoencefálica. Fármacos muy liposolubles penetran muy fácilmente y atraviesan muy fácilmente la barrera hematoencefálica, mientras fármacos que son hidrosolubles tienen dificultad en atravesar la barrera hematoencefálica. Un segundo factor es el flujo sanguíneo regional. Hay órganos que tienen gran caudal sanguíneo, gran porcentaje del gasto cardíaco va a estos órganos. Ejemplo, al sistema nervioso central. A los tejidos mayor irrigados les llega mayor fármaco. Y por último, la unión a proteínas plasmáticas, que es un factor que vamos a estudiar con mayor detenimiento. Entonces, ¿cómo se transportan los fármacos en la sangre? Estos se transportan de tres maneras. Una manera rara, en la que lo hacen nada común y tampoco de importancia, es incorporados en células. Uno que otro fármaco puede ir transportado incorporado en células, pero son muy pocos los fármacos que se transportan por este mecanismo. Y las dos formas más importantes son, primero, la forma libre en el plasma, fármaco disuelto libre en el plasma, que es la fracción que va a tener efecto farmacológico y es la fracción que va a ingresar a sus sitios de acción y a sus sitios de eliminación. Y además, los fármacos pueden estar transportados de forma unida a proteínas plasmáticas. Esta unión siempre va a ser reversible debido a que se da por enlaces iónicos, formando así un complejo proteína-fármaco que carece de efecto farmacológico. Pero eso no le quita la importancia, ya que como pueden ver, la fracción unida a proteínas plasmáticas en realidad es la más importante, debido a que está en un equilibrio dinámico con la fracción libre. ¿Eso qué quiere decir? Que se va soltando fármaco de este complejo y se va formando el fármaco libre. Pueden ver aquí en K2 que se va soltando fármaco libre. Hay un equilibrio entre estas dos fracciones. ¿De qué depende la fracción de unión a proteínas plasmáticas? También depende de tres factores. Primer factor, la concentración de fármaco libre. A mayor fármaco libre, mayor unión a proteínas plasmáticas. La afinidad de los fármacos por los sitios de unión, a mayor afinidad, mayor unión. Y por último, la concentración de la proteína transportadora. Mientras más proteína transportadora exista, mayor unión a el fármaco. Cuando hablamos de las proteínas transportadoras, tenemos que tener en cuenta que existen varias, pero la principal de todas es la albúmina.
Como ustedes recuerdan por bioquímica, la albúmina pesa 67 kilodaltons, tiene tres dominios, cada uno con dos subdominios, pueden ver dominio 1A, 1B y así sucesivamente. Y en cada dominio existen uniones, que esos se llaman los dominios de unión Sotlow. Y en estos dominios de unión Sotlow se unen diferentes sustancias y una de estas son los medicamentos. Esta albúmina transporta principalmente fármacos ácidos y una que otra base, pero principalmente fármacos ácidos. Desde el punto de vista farmacológico, la albúmina tiene cuatro sitios de unión para fármacos y aquí tienen un listado de los sitios de unión y los fármacos que se unen a estos sitios. No es necesario que se memoricen las tablas, simplemente es como un valor agregado académico que sepan que existen cuatro sitios de unión a la albúmina con diferentes fármacos que se pueden unir a estos sitios. El sitio 1 es el tipo warfarina, porque la warfarina se une de gran afinidad a este sitio. El sitio 2 el tipo diazepam, por el mismo motivo. Y existen dos sitios extra, que son el sitio digitoxina y el sitio tamoxifeno. Pueden ver que a un mismo sitio se pueden unir varios fármacos, y esto es de importancia. ¿Por qué? Porque van a competir por la unión al sitio. Vean cómo al sitio 1 se une la bilirrubina y también se unen las sulfonamidas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las sulfonamidas pueden en cierto lugar desplazar a la bilirrubina del sitio. Pueden sacarla del sitio de unión y la bilirrubina puede acumularse en sitios donde no debería, como por ejemplo el sistema nervioso central, generando patología, como la encefalopatía bilirrubínica, mejor conocida como kernícteros. Y así con todos los fármacos. Si un paciente toma dos fármacos a la vez, estos pueden pelear por su sitio de unión. La glibenclamida puede pelear con la indometacina. Los que tienen la A de superíndice son fármacos que se unen tanto al sitio 1 como al sitio 2, pero su predominancia es en la columna donde se encuentra. Otras proteínas de transporte tenemos a la alfa-glicoproteína ácida, que une principalmente fármacos básicos, y aquí tienen un listado de fármacos básicos que se unen a la alfa-1-glicoproteína ácida. Las lipoproteínas y las gamma-globulinas plasmáticas fijan principalmente fármacos liposolubles y aquí también tienen ejemplos de fármacos que se unen a las lipoproteínas plasmáticas. Mucho ojo, no es necesario de igual forma memorizar todas las tablas, todas las listas, sino son simplemente ejemplos. Y también existen proteínas específicas de transporte, como la globulina fijadora de tiroxina, por sus siglas en inglés, y la globulina fijadora de hormonas sexuales. ¿Por qué es importante esto? Porque cientos de fármacos van a ser transportados por estas proteínas específicas. Ejemplo, la levotiroxina, que es un análogo de T3, se transporta justamente por la globulina fijadora de tiroxina. Las hormonas sexuales que también se pueden dar por vía farmacológica, como la medroxiprogesterona, se van a transportar por la globulina fijadora de hormonas sexuales y un largo etcétera, ya que existen muchas proteínas transportadoras. Ejemplo, la transcortina. La transcortina va a transportar corticoides. También tenemos a la prealbúmina, que también va a transportar a la levotiroxina, entre muchas otras. Como pueden ver, existen fármacos que tienen unión elevada a proteínas, unión media y unión escasa. Usualmente, ¿cómo delimitamos esto? Los que tienen unión elevada tienen una unión mayor al 80%, unión media, unión menor al 80% y unión escasa, unión menor al 20%. Entonces pueden ver ustedes, aquí tenemos la unión proteínas plasmáticas y los de unión elevada son de importancia ya que son los que generan competencia por los sitios de unión. Los de unión media y unión escasa no generan competencia por los sitios de unión. Ahora aquí vemos la importancia de la fracción. Como bien vimos, el fármaco que está unido a proteínas no va a ingresar a los tejidos, no va a ingresar a los órganos. Entonces, si no entra a su sitio de acción, no va a ejercer su efecto. Mientras que la fracción libre se ingresa a los órganos y puede ejercer su efecto farmacológico. Vean aquí cómo hay un equilibrio entre la fracción unida a proteínas, la fracción libre
que puede ingresar a los tejidos y puede también en los tejidos unirse a sus receptores farmacológicos o fijarse tisularmente al tejido. Veamos, la fracción libre es farmacológicamente activa porque ingresa y puede ejercer su efecto, puede ser metabolizada porque ingresa a los órganos de excreción, ingresa al hígado y las enzimas lo degradan, es de fácil y elevada excreción renal, principalmente por filtración glomerular. En cambio, la fracción unida a proteínas es inactiva farmacológicamente, no se metaboliza y no se excreta por vía renal, principalmente no se excreta por filtración glomerular. Vean ustedes entonces la importancia. La fracción unida además es un equilibrio, es un reservorio farmacocinético debido a que tiene un equilibrio con la fracción libre, va soltando fármaco libre constantemente y además la fracción unida a proteínas plasmáticas es potencialmente competitiva. Es principalmente cuando la unión a proteínas plasmáticas es mayor al 80%. Entonces los fármacos van a competir por los sitios de unión. Distribución regional. ¿Cómo ingresa el fármaco al tejido? ¿Cómo penetra en el tejido? Y además, ¿cómo penetra a las células? La distribución a las diferentes regiones corporales depende de varios factores, como pueden ver. Primer factor, gradiente de concentración. Lógico, porque dentro de una célula o dentro del tejido no hay fármaco. No hay aspirina de forma fisiológica en una célula, pero yo le estoy dando aspirina, entonces siempre la distribución va a ser a favor de gradiente de concentración. Características del fármaco, la solubilidad del fármaco, ya vimos, mayor liposolubilidad, más va a penetrar. Tamaño más pequeño, más va a penetrar. Ionización, las formas no ionizadas más van a penetrar. Y la unión a proteínas plasmáticas, porque vimos que la fracción unida no penetra en el tejido. La permeabilidad vascular, cualquier situación que aumente la permeabilidad vascular va a favorecer el ingreso de fármaco al tejido. Entonces, si existe vasodilatación, siempre va a haber mayor distribución y penetrancia tisular. Ejemplo, meningitis. En una inflamación de las meninges, un fármaco que casi no penetra la barrera hematoencefálica va a ingresar en gran medida. 3. La concentración de la glucoproteína P. Aquí está su nombre genético, ABCB1. La glucoproteína P, como sabemos, es un transportador activo que va a expulsar al fármaco de los tejidos. Es una bomba que expulsa los fármacos de los tejidos. Entonces, si existe gran cantidad de glucoproteína P, va a haber menor ingreso de fármaco al tejido. Fijación tisular. Como vimos, hay fármacos que tienen apetencia tisular. Ejemplo, aquí pueden ver la miodarona, tiende a fijarse en hígado y pulmón. Y hay muchos ejemplos, como bien mencionamos al inicio. Las tetraciclinas se fijan en hueso y dientes. Otro ejemplo podemos usar a la grisofulvina. La grisofulvina también se almacena en el hígado. La terbinafina se fija en el tejido celular subcutáneo, en el tejido adiposo. Y así podemos hablar en gran cantidad. El fenobarbital también se fija en el tejido adiposo. Y otros, primero el flujo sanguíneo regional, más sangre, más fármaco le llega al tejido y más fármaco penetra. Grado de turgencia del órgano y las características del endotelio capilar. Como bien deben recordar por histología, los capilares pueden ser continuos, fenestrados o discontinuos. Entonces, ¿dónde va a haber mayor ingreso del fármaco al tejido? En capilares discontinuos. ¿Dónde va a haber un poco menos? En fenestrados. ¿Y dónde el ingreso va a ser dificultoso? En capilares continuos. Entonces, si un órgano tiene capilares fenestrados, ejemplo el riñón, o discontinuos, ejemplo el hígado, el fármaco ingresa fácilmente a esos órganos en comparación a los órganos que tienen capilares continuos, como es el testículo o el sistema nervioso central. Distribución a áreas especiales, el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene 4 barreras, incluso 5, pero ustedes solo conocen la barrera hematoencefálica. Hoy vamos a profundizar en 2 barreras más, pero como pueden ver, el sistema nervioso central tiene 4 barreras. La barrera hematoencefálica, la barrera sangre LCR, la barrera aracnoidea y la barrera ependimaria. Son las 4 grandes barreras
y algunos añaden la barrera metabólica. Entonces, mi sistema nervioso central se defiende por 5 barreras. Nos interesan más que todo las principales tres: la barrera hematoencefálica, la barrera metabólica y la barrera sangre líquido cefalorraquídeo. La barrera hematoencefálica, ¿cómo está formada? Primero, por capilares continuos. Si son capilares continuos, quiere decir que tienen zónulas ocludens, ocluyentes, estrechas, que no van a permitir el paso de sustancias. Una membrana basal, la presencia de pericitos, que sirven de células musculares en estos casos, y de los pedicelos de los astrocitos. Los pedicelos son las prolongaciones citoplasmáticas de los astrocitos que recubren al capilar. Cubren aproximadamente un 85% de la superficie vascular. Y además, la gran cantidad de glucoproteína P, también llamada MDR1, la proteína resistente a multidrogas tipo 1. Hay una gran cantidad en la barrera hematoencefálica. La barrera metabólica, por enzimas que están en el intersticio del sistema nervioso central, como la monoaminoxidasa o la dopa de carboxilasa. Es por esto que para dar a veces fármacos que quiero que ingresen al sistema nervioso central, tengo que dar sus precursores. Precursores. Tal es el caso que si yo quiero tratar la enfermedad de Parkinson, donde hay un déficit de dopamina, no doy dopamina porque la dopamina se degrada por la MAO. Doy su precursor, que es la L-dopa. La L-dopa va a ser degradada por la dopa carboxilasa y voy a tener dopamina en el tejido para que cumpla su acción. La barrera sangre líquido cefalorraquídeo. Como pueden ver, esta está formada por el epitelio en cepillo de los plexos coroideos, que también va a estar unido por zonas ocludens y va a impedir que sustancias pasen directamente al líquido cefalorraquídeo. Nunca se olviden que hablando en el sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo se considera una prolongación del líquido intersticial. Existen además unos órganos llamados los órganos circunventriculares o neurohemáticos que tienen una característica importante. No tienen barrera hematoencefálica, o sea, el fármaco va a penetrar muy fácilmente en estos órganos. ¿Y cuáles son? La neurohipófisis, la eminencia media, los núcleos avenulares, la lámina terminal, la glándula pineal, entre otros. He mencionado unos cuantos a los cuales el órgano va a penetrar en gran medida. Vean aquí la barrera hematoencefálica. Tenemos endotelio con zonas ocludens, membrana basal, pericitos y pedicelos de los astrocitos que recubren el 85% de la superficie de importancia. Entonces, si tenemos una barrera tan gruesa, ¿cómo ingresan los fármacos? Aquí pueden ver un estudio de la revista Nature de cómo ingresan los fármacos. Lo hacen por tres mecanismos: difusión pasiva, ya sea transcelular o paracelular; transporte activo, que siempre va a ser activo; y por último, la transcitosis, transporte activo y transcitosis. La transcitosis es la que se da en menor tasa, en menor tasa. Aquí pueden ver active efflux, que quiere decir la glucoproteína P, que va a devolver todo a la sangre. Todo lo va a devolver a sangre. Entonces nunca se olviden, tenemos difusión pasiva, transcelular o paracelular, transporte activo y transcitosis, ya sea mediada por receptores o transcitosis absortiva. Otra área especial, la barrera placentaria y el feto. ¿Cómo está formada la barrera placentaria? En palabras básicas: capilar fetal, vellosidad corial, que tiene sincitio y citotrofoblasto, y capilar materno. Pero no están así, vean, la placenta es más compleja, vean la complejidad de la placenta. La placenta tiene una parte fetal, una parte materna y un espacio entre ambas. La parte fetal está hecha por el amnios y el corion, la membrana amniocorial. Vean aquí el amnios en negro y el corion en rosado. El mesodermo extraembrionario, que forma el núcleo de las vellosidades coriales y los vasos sanguíneos fetales; el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto de las vellosidades; el espacio intervelloso, de que está lleno de sangre. El espacio intervelloso está lleno de sangre con presión de paso, una presión de 70 milímetros de mercurio. Y luego la parte materna está formada también por sincitiotrofoblasto, sitiotrofoblasto en los tabiques intervellosos y la decidua basal.
la decidua placentaria. Entonces, para ingresar al capilar, tiene que atravesar todo esto. Y además, la placenta tiene enzimas metabolizadoras que metabolizan fármacos. Tiene gran cantidad de MDR1. Y un detalle importante, la sangre fetal es ácida. Tiene un pH de aproximadamente 7.25. 7.20, 7.25 dependiendo de la literatura. Esto es importante, ¿por qué? Porque si es más ácida que la sangre del adulto, que la sangre del adulto, que es de 7.35 a 7.45, la sangre fetal acumula fármacos principalmente básicos. Entonces, ¿quiénes atraviesan la barrera? Fármacos básicos muy liposolubles. Además, es importante saber que el principal mecanismo de ingreso de fármacos a circulación fetal es la difusión pasiva. Aquí vean cuáles son los factores que determinan el paso de fármacos por la placenta. Hay factores farmacológicos y factores placentarios. Primero, la liposolubilidad hemos dicho que es el más determinante, porque el principal mecanismo de ingreso es la difusión pasiva. Grado de ionización variable, pero principalmente la forma no ionizada. Peso molecular. Un fármaco que pesa menos de 500 daltons ingresa de forma libre. Un fármaco que pesa entre 500 y 1000 daltons tiene un paso dificultoso. Y si pesa más de 1000 daltons no ingresa. La unión a proteínas prácticamente no existe. Hay menor fijación de proteínas y además, si no existe unión a proteínas plasmáticas, hay mayor rapidez de difusión. En la placenta, primero el flujo sanguíneo. Más flujo placentario, mayor paso de fármacos. Y la maduración es importante. ¿Por qué? Porque vean, en el embarazo el espesor placentario disminuye, pero la superficie de intercambio aumenta. ¿Eso qué quiere decir? Que durante el primer trimestre el paso de fármacos es muy dificultoso, pero durante el tercer trimestre el paso de fármacos es muy sencillo. Y hay que tener cuidado de qué fármacos se utilizan en el embarazo. Por tal motivo, la FDA ha hecho una clasificación en categorías. Tenemos la categoría A, que son fármacos seguros, la categoría X, fármacos contraindicados, y las categorías B a D, que son fármacos que se tiene que valorar el riesgo-beneficio. Categoría A, hay estudios en mujeres embarazadas humanas donde no ha habido riesgo de anormalidad fetal. Estudio B, que ha habido estudios en animales donde se ha demostrado que no existe evidencia en el feto, pero no hay estudios en embarazadas. Estudio C, hay estudios en animales que han demostrado que existe algún efecto adverso para el feto, pero no hay en mujeres. Y la categoría D, hay estudios bien adecuados en animales donde sí se ha visto riesgo para el feto, pero sí, siempre va a existir algún beneficio del tratamiento. Mientras que en la categoría X, los estudios han demostrado que los fármacos producen anormalidades fetales, por lo cual están contraindicados. Vean, A, seguros los puedo dar en el embarazo de forma normal. X, jamás dar. Y B y C, siempre hay que valorar. Mejor no darlos, pero hay que valorar el riesgo-beneficio. Compartimientos farmacocinéticos. ¿Qué es un compartimento farmacocinético? Es el conjunto de territorios donde un fármaco accede de forma similar. Aquí pueden ver que tenemos tres compartimientos: compartimento central o fase 1 de la distribución, que son los órganos de riesgo sanguíneo elevado de distribución rápida: plasma, riñones, pulmón, hígado, sistema nervioso central y glándulas. Fase 2, compartimiento periférico superficial, donde son órganos de riesgo sanguíneo de reducido, distribución lenta y baja afinidad tisular por el fármaco. Ahí tenemos a la piel, al tejido adiposo, tejido muscular y tejido óseo. Y el compartimiento periférico profundo, también conocido como fase 3 de distribución, fase de redistribución o fase de distribución bimodal. Este compartimiento sirve de depósito farmacológico. ¿Por qué? Porque el fármaco tiene fijación tisular y eso va a generar una liberación sostenida del fármaco. Como bien vimos hace un momento, hay montonera de ejemplos. Modelos compartimentales, existen tres tipos de modelos. El modelo monocompartimental, donde se considera que la distribución es universal y uniforme por todo el cuerpo.
O sea, que va a haber un paralelismo entre la concentración y el efecto. Vean, el modelo compartimental, aquí tenemos en A un paciente donde no se le ha administrado el fármaco, se le está por administrar, y en el mono compartimental pasamos directo a C. Se administra y el fármaco se distribuye uniformemente por todo el organismo. Modelo bicompartimental, que es el que se da en la mayoría de fármacos. Aquí existe un paralelismo entre la concentración y el efecto farmacológico en fase postdistributiva. Inyectamos la dosis, ingresa al compartimiento central, difunde lentamente al periférico y luego regresa al central. Y ahí logramos el equilibrio entre concentración plasmática y efecto. ¿Qué sería? Sería que tengo A, introduzco el fármaco y aparece B. Se difunde a los órganos del compartimiento periférico central. Luego pasa C, al periférico, al central de nuevo, y ya tenemos la uniformidad. Y el modelo tricompartimental, donde existe fijación, pasamos al compartimiento central, luego al compartimiento periférico superficial de equilibrio rápido, luego volvemos al central, luego pasamos al compartimiento periférico profundo de equilibrio lento, y luego volvemos al central y ahí tenemos el equilibrio. Vean, inyecto el fármaco, pasa compartimiento central y periférico superficial, luego vuelve al central y luego se va al compartimiento de equilibrio lento, al compartimiento de fijación tisular. Volumen aparente de distribución. Este es un parámetro farmacocinético que nos indica. Nos indica que es el volumen teórico de líquido donde debería disolverse la cantidad total de fármaco suministrado para alcanzar la concentración plasmática observada. La fórmula es dosis por fracción biodisponible dividido concentración plasmática. Dosis por fracción biodisponible nos va a dar el total de fármaco en el organismo. ¿Cómo lo interpretamos? Si el volumen de distribución es menor a 0.04 litros kilogramo, quiere decir que el fármaco está limitado al intravascular. Si es menor a 0.2, está limitado al extracelular. Si es mayor a 0.2, se distribuye por todo el agua corporal total. Y si es mayor a 0.6, tiene fijación tisular. Factores que modifican la distribución. Vean, factores fisiológicos, la edad, porque se altera el agua corporal total, el porcentaje de agua corporal total, y otros factores más que enseguida vamos a ver. El embarazo, debido a que en el embarazo existen muchos cambios hemodinámicos. Vean cómo aumenta el gasto cardíaco, el volumen minuto y la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco aumenta un 50%. La volemia aumenta entre un 45 y un 50%. ¿A predominio de qué? De plasma. Aumenta toda la volemia, pero principalmente el plasma. Por eso la embarazada tiene una anemia dilucional fisiológica. ¿Qué quiere decir? Hay mucho líquido. Además, proteínas totales en el embarazo disminuyen. Eso me va a generar una hipoalbuminemia fisiológica del embarazo. Todo eso altera la distribución. Factores patológicos, la hipoalbuminemia es el principal. Vean cómo puede ser por disminución en su síntesis, en cualquier afección hepática, aumento del catabolismo en una sepsis, aumento de pérdidas en una hemorragia, en exudados, secuestro de líquidos, por eso aquí está en exudados, un secuestro de líquidos, o misma alteración de distribución de la albúmina por un escape transcapilar o disminución de una función linfática. Esto se da en pacientes en terapia intensiva. Esto también va a alterar la distribución. Y por último, cuando hablamos de factores farmacológicos, tenemos la competencia farmacológica, cuando la unión a proteínas plasmáticas es mayor al 80%. Vean aquí otros factores que modifican la distribución. La edad, ¿qué otros cambios hay? En el niño hay menos albúmina. Vean cómo existe menor albúmina plasmática. Existe mayor concentración de bilirrubina y ya vimos que la bilirrubina y algunos ácidos grasos, ¿qué sucede? Compiten por los sitios de unión a las proteínas. Existe mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica, es más fácil que los fármacos penetren. Y además existe variación en el agua corporal total. En el neonato el agua corporal total en el neonato a término es del 75% en comparación al adulto que va a ser del
aproximadamente 60%. En el anciano, vean, aquí existe menor cantidad de albúmina y mayor cantidad de gamma globulinas. También existe variación del agua corporal total. Vean cómo varía conforme a la edad. Varía conforme a la edad. Además existe variación del peso. Los órganos en el anciano se atrofian. Y además existe una disminución del flujo sanguíneo regional, tanto cardíaco, renal y hepático. Eliminación y excreción usualmente se usan como sinónimos, por eso es incorrecto. ¿Qué es la eliminación? Es la desaparición irreversible de un fármaco y sus metabolitos. Y esta desaparición irreversible se da por la conjunción de dos mecanismos, el metabolismo y la excreción. La excreción es simplemente el paso de un fármaco y sus metabolitos desde la circulación al medio externo. Y para que esto suceda, la principal condición es que un fármaco sea hidrosoluble. ¿Y quién se encarga de crearme fármacos hidrosolubles? Justamente el metabolismo, que vamos a ver en la siguiente dinámica. Excreción por vía renal. La vía renal es la principal vía de excreción. Como ustedes bien conocen la fisiología renal, van a saber que la excreción renal se da por tres mecanismos. Primero, la filtración glomerular. La filtración glomerular que se da por el juego de presiones de Starling, ¿verdad? A nivel de la membrana basal glomerular. Aquí tenemos que esta se da y es útil para fármacos hidrosolubles, no unidos a proteínas plasmáticas, de bajo peso molecular, recomendado menor a 68 kilodaltons y un diámetro menor a 40 angstroms del fármaco. ¿Quiénes determinan la filtración glomerular? Uno, el flujo sanguíneo renal, que es en promedio 20% del gasto cardíaco. Dos, el flujo plasmático renal, que es en promedio 40% a 60%, va a variar mucho, del flujo sanguíneo renal. Y tres, la tasa de extracción renal o fracción de filtración renal, que es un 20% del flujo plasmático renal. Entonces, de todo el plasma que le llega, el 20% es filtrado y el 80% pasa a la red capilar peritubular. La secreción tubular, que es el mecanismo más importante de excreción renal. Es una secreción independiente de la unión a proteínas plasmáticas. Secreta fármacos unidos a proteínas plasmáticas. Y puede ser pasiva, pero en mayor manera se da de forma activa por medio de transportadores. Estos transportadores se conocen como el transportador de aniones orgánicos y el transportador de cationes orgánicos. Y por último, la reabsorción tubular, que disminuye la excreción renal. Esta se da por una simple difusión y depende de tres factores. Primero, el pH luminal, que es algo que podemos modificar para favorecer la excreción renal. La liposolubilidad del fármaco, si es muy liposoluble, se va a reabsorber. Y el flujo urinario. Si el flujo urinario es alto, va a haber menor reabsorción. Ahora es importante siempre valorar la tasa de filtrado glomerular. Existen infinidad de fórmulas, infinidad, aquí solo es una parte, estas solo son las que dependen de creatinina, pero hay muchas más, hay dependientes incluso de cistatina C, entre otras. Entonces, aquí son la puntita del iceberg, pero la que tienen que conocer ustedes son la ecuación de Croft-Colt y Gaort, que ¿qué nos dice? Que la tasa de filtrado glomerulares se calcula por 140 menos edad por el peso corporal dividido entre la creatinina plasmática por 72. Y al final, ese resultado, si es que es una mujer, lo multiplicamos por un factor de corrección de 0.85. La excreción por vía renal ya vimos el sistema Tau para aniones orgánicos que son ácidos y para cationes orgánicos que son bases. Vean cómo el Tau me excreta la furosemida, la indometacina, la penicilina, el probenecid y los cationes, la amiloride, la dopamina, la histamina, la meticlina, entre otros. Es importante ya que al ser un sistema de transporte mediado por proteínas, también es un sistema competitivo, compite por la unión a proteína, por la unión a los transportadores y la excreción. Excreción hepatobiliar e intestinal. Hablamos primero de la excreción biliar.
La segunda, más importante, que se da para metabolitos polares y de elevado peso molecular, usualmente un peso mayor a 325, más o menos 50 de alto. Cuando hablamos nosotros de la excreción biliar, existen dos sistemas de excreción. Primero, sistema de excreción de alimentos orgánicos. Estos primeros se van a conjugar con sulfatos o glucuronatos, como vamos a ver en la siguiente clase, y se van a eliminar por la MRP2. Existe una proteína que es la MRP1 que va a reabsorber estos alimentos orgánicos en la sangre. Los cationes orgánicos, que usualmente están conjugados con amonio, se van a excretar por la NDR1, la glucoproteína B. Además, por la bilis se pueden excretar muchas otras sustancias, moléculas neutras no ionizables y compuestos organometálicos, todos los demás transportadores que ven en la gráfica. La excreción gástrica intestinal se da tanto por difusión pasiva como transporte activo. Al final todo llega al intestino y aquí existe algo llamado la circulación enterohepática. ¿Por qué? Porque el hígado excreta por la bilis y viene de la parte hepática y una vez en el intestino los fármacos inalterados, los que no se han metabolizado, incluso algunos fármacos que sí se han metabolizado, pueden disociarse de su metabolismo por acción de una enzima, que es la beta-glucuronidasa bacteriana. Se disocian y el fármaco libre se libera. Y es así que el fármaco libre puede volver a reabsorberse a circulación corporal, generando así una prolongación de la vida media del fármaco. ¿Cómo puede evitar este proceso? Dando carbón activado por vía oral. El carbón activado por vía oral evita la excreción por vía la circulación enteropática y disminuye el tiempo de vida medio plasmático del fármaco. Las vías de excreción, como pueden ver, un fármaco se puede excretar prácticamente por todos los órganos. Tenemos excreción pulmonar para que sustancias volátiles, ejemplo, anestésicos generales, y esto se da gracias al gradiente de presión de gases. Para determinar la excreción pulmonar existe un coeficiente que se llama el coeficiente de reparto aire-sangre de Oswald, que dice, si el coeficiente es elevado, la eliminación es lenta. Si el coeficiente es bajo, la eliminación es rápida. Excreción láctea de gran importancia. ¿Por qué? Porque la leche materna, si tiene fármacos, este fármaco puede ir al lactante y el lactante puede tener efectos adversos. Principalmente para bases liposolubles, como la morfina, la eritromicina, y es por difusión, ¿sí? La secreción salival para metales pesados y para valorar cómo está su concentración en sangre, ejemplo, el litio, útil en el trastorno bipolar. Puedo usar el litio salival para determinar la litemia, y la litemia es factor predictivo de que el fármaco esté haciendo su efecto. Excreción glandular, sudor, lágrimas, principalmente para ioduros, excreción por piel y faneras, en intoxicaciones en la medicina forense. Excreción genital puede ser tanto en el semen, en los fluidos vaginales y por último, la eliminación por diálisis, ya sea diálisis peritoneal y hemodiálisis, que es muy útil en la insuficiencia renal y en intoxicaciones. Tiene una lista de fármacos contraindicados en la lactancia interna que no se tienen que dar jamás, ya sean porque bloquean la lactancia, ejemplo la bromocriptina, o dos porque se excretan en la leche y pueden generar gran toxicidad en el lactante, ejemplo el litio o los inmunosupresores. ¿Cuál es la importancia de la excreción? Primero, que el órgano donde se excreta puede concentrar el fármaco y aquí puede ejercer su acción farmacológica. Por eso se usan a veces aminoglucósidos en la pielonefritis. O dos, esta misma concentración en el órgano de excreción puede llevar a lesión del órgano y toxicidad. Factores que modifican la excreción, primero, fisiológicos, la edad. Recién nacidos no tienen un sistema renal maduro. La filtración alveolar termina de madurar al tercer mes de vida y la función tubular al sexto. Entonces, hay que ajustar la dosis y hacer un buen manejo de fármacos en neonatos. Ancianos, debido a que
La función renal disminuye a partir de los 40 años, un 1% por año. Se dice 10% a los 10 años y a los 60 se ha perdido aproximadamente 35% de la función renal. El embarazo. El embarazo, como bien vimos, aumenta la volemia, aumenta el gasto cardíaco, entonces va a aumentar que también el flujo sanguíneo renal. Si aumentamos el flujo sanguíneo renal, aumenta la tasa de filtrado glomerular y aumenta la diuresis. Entonces va a aumentar la excreción renal. Factores patológicos, la enfermedad crónica y la lesión renal aguda. Enfermedad renal crónica y lesión renal aguda. Además, como la enfermedad hepática, en estas me veo obligado a ajustar dosis, principalmente cuando la excreción renal del fármaco es mayor al 50%, cuando la tasa de filtración glomerular ha disminuido en un 50%. Ahí estoy obligado a ajustar dosis. Factores farmacológicos, diuréticos, aumento la diuresis, aumento la orina, aumento la excreción. El pH urinario que va a generar un fenómeno de atrapamiento iónico que lo vamos a detallar enseguida. Puedo acidificar la orina con vitamina C o puedo alcalinizar la orina con bicarbonato sódico. Y por último, la competencia por los transportadores, el transportador de aniones orgánicos o el de cationes orgánicos. Ven aquí, como ven, en el intestino además el pH urinario es menor y además al nacer la filtración glomerular es muy baja en comparación a la de adulto. Y la maduración total, como acabamos de ver, se llega hasta los 6-7 meses. En el anciano la filtración glomerular va descendiendo a tasa de 1 ml minuto metro cuadrado. Y aquí ven que ni siquiera es de los 40, desde los 20 años. Y en los 70 se ha perdido 35% de la función del adulto. Vean cómo la función tubular también disminuye la reabsorción y la secreción, y además disminuye el flujo sanguíneo renal, y eso va a disminuir mucho más la filtración. pH y el atrapamiento iónico. Como bien sabemos, la mayoría de ácidos y bases débiles actúan de fármacos. Entonces, al ser ácidos y bases débiles, tienen potencial de ionizarse de una forma ionizada que no atraviesa membranas y una forma no ionizada que sí atraviesa. Como vemos, el fármaco no atraviesa membranas genera que se quede atrapado un lumen, y este fenómeno se conoce como atrapamiento iónico. Vean entonces como una orina ácida va a favorecer la excreción de fármacos básicos. Entonces, si yo acidifico la orina, el fármaco básico que va a hacer se va a protonar, se va a ionizar y eso genera su retención en el lumen tubular y va a favorecer su excreción. Mientras que la alcalinización de orina favorece la excreción de fármacos nocivos. Ahora, ¿cómo se clasifican los fármacos? Aquí tienen ejemplos de ácidos débiles como la amoxicilina, las quinolonas, que son la amoxicilina es un antibiótico y la quinolona un quimioterápico. Bases débiles como la eritromicina, que es un macrolítico. Sensibilidad de eliminación. ¿Qué es la sensibilidad de un fármaco? Es el tiempo en el que la concentración plasmática se reduce un 50%. Vean, aquí tenemos el ejemplo. Mi concentración inicial es 100 miligramos, mi vida media es 8 horas. ¿Qué quiere decir? En media hora, en 8 horas va a disminuir 50%, hasta 50. En otras 8 horas disminuye otro 50%, hasta 25. En otras 8 horas disminuye otro 50%, hasta 12.5 miligramos, y así sucesivamente. ¿Qué nos permite calcular la semivida? Primero, el intervalo de dosis, el factor de acumulación del fármaco, el tiempo en el que se alcanza el estado estacionario del fármaco, que es de 5 semividas, y el tiempo total de eliminación, que es de 10 semividas. Esto varía un poco y depende de la cinética y orden de eliminación, que lo vamos a ver junto con metabolismo. Por último, el aclaramiento renal. ¿Qué es aclaramiento? El aclaramiento es la capacidad de un órgano de eliminar un fármaco. También existe un aclaramiento sistémico total, que es la suma de todos los aclaramientos. Vamos a calcular el aclaramiento urinario, vean la concentración urinaria del fármaco por el volumen urinario dividido la concentración plasmática del fármaco. Y esto tiene interpretación. Sí,
el aclaramiento es mayor a 130 minutos, se puede decir que el fármaco se filtra y además se secreta. Si está entre 120 y 130, se puede decir que el fármaco solo se filtra. Si es menor a 120, se puede decir que el fármaco se reabsorbe o que estamos frente a una enfermedad renal. Entonces tengo que tener mucho cuidado con ese fármaco. Con esto habríamos terminado todo lo correspondiente a el capítulo de farmacocinética 2. Nos vemos el día domingo con el de farmacocinética 3. Muchas gracias.